Bueno, buenos días a todos. Entonces vamos a comenzar rezando el Padre Nuestro como de costumbre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejen caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Acuérdense que cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, la mejor traducción no es como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, sino que es como también nosotros ya hemos perdonado a quienes nos han ofendido. Es bastante más exigente la cosa. Bueno, sigamos. Una advertencia. Dos personas de este curso con muy buena, que las aprecio mucho, porque se nota entonces que son gente que hace las tareas y que estudia, me hicieron ver que en la página 98, ahí el capítulo que se llama el Corpus Paulino III, la Escuela de San Pablo y las dos cartas de San Pedro, aparece como capítulo 8. Y no es así, es el 9. Entonces corrijan eso. Ahora, lo simpático es, ¿por qué se produjo este error? Porque antes, hace 3 años atrás, era el 8. Y hace 3 años atrás yo inserté otro capítulo más al principio y empecé a correr, por supuesto, todos los números en uno y se me pasó ese. Bueno, lo curioso es que durante 3 años nadie se dio cuenta, ni yo, tampoco me di cuenta. Y se imprimieron los apuntes con estos 8. Bueno, es 9, ya lo corregí para el año que viene. O sea, el año que viene van a salir los apuntes con los capítulos bien numerados. Bien, agradezco a estas dos personas que me lo hicieron ver. Vamos a ver ahora. La segunda escuela de Pablo, o sea, el Pablo III, pudiéramos decir así, entre paréntesis, Pablo I, Pablo II, Pablo III, es una nomenclatura que uso yo. Normalmente le dicen el Pablo original y la escuela de sus discípulos. Pero encuentro que esa nomenclatura es vaga. Es preferible numerarlo, aunque esa numeración sea medio artificial. O sea, ahora nos toca ver los escritos de Pablo III, o sea, la segunda escuela de Pablo. En la primera escuela de Pablo, Pablo II, por lo menos se suponía bastante de quién podían haber sido los líderes. Fundamentalmente se supone que Timoteo ahí tuvo una gran importancia. Pero en cambio, cuando llegamos a esta segunda escuela de Pablo, no tenemos la menor idea quién fue Pablo III. Y no tenemos la menor idea porque por el tiempo, esta segunda escuela de Pablo viene a ser entre el año 80 y el año 90, ya deben haber fallecido todos los discípulos importantes de Pablo. Y eso se nota porque su estilo de estas cartas es muy distinto a las anteriores y su redacción también. En los escritos de la primera escuela de Pablo, o sea, Pablo II, si ustedes leen Efesios o leen Colosenses, por ejemplo, se van a dar cuenta que el estilo es más o menos parecido. Se nota que los escribas deben haber sido los mismos y la forma teológica tiene cosas distintas, indiscutiblemente más actualizadas a su época, pero de hecho podrían pasar como Paulinas originales si cuadrara bien lo que dicen con respecto a la época. El problema es ese, que tratan cosas que en la época de la vida de Pablo no eran problemas, sino que tratan cosas que eran problemas después del año 70. En el caso de estas cartas que vamos a ver hoy día, bueno, el asunto es mucho más marcado. Ni siquiera el estilo de redacción es el mismo, son muy diferentes. Pero sin embargo, obviamente son un derivado de la escuela anterior de Pablo, que a su vez era un derivado de lo que decía Pablo, el original. Ahora, estas cartas son lo que se llaman las cartas pastorales, que están dirigidas a personas, que son las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito. En orden cronológico son primera Timoteo, Tito y segunda Timoteo, que sería la última. Eh, son el estilo que tienen es como una especie de testamento, ¿no? En forma de carta, eso sí.
pero es una especie de testamento. No es algo localizado a alguna parte, por eso es que tienen nombre dedicado a personas, no es una carta a tal ciudad, a los cristianos de tal ciudad, como las otras. Ahora, como son una especie de testamento, son unas cartas que tienen polémica antiherética. O sea, son cartas que cuidan a los destinatarios, quienes hayan sido, porque tampoco lo sabemos. Parece algo universal, digamos, no es localizado a una ciudad específica. Cuidan de no caer en herejías. Y fundamentalmente parece ser una mezcla de gnosticismo con judeocristianismo, una mezcla rara que debe haber ocurrido en esa época. Hay muchos historiadores que están tratando de analizar en este momento y han escrito cosas muy interesantes sobre cuál sería el ambiente de los destinatarios de estas cartas para poder entender bien a qué se refieren las cartas. Pero hay varias cosas muy interesantes. Parece ser que los famosos heréticos que se hablan aquí, era gente muy elitista. O sea, era gente que se suponía que eran sabios, ¿no? Y se quejaban mucho de que la media de los cristianos que eran gente ignorante y que con eso ignorante no se podía hacer nada, que sé, cosas de ese tipo. Ahora, lo interesante es que los argumentos que se dan para rebatir, aparece un término que lo vamos a ver en esta clase que es muy común, que se llama el depósito de la fe. O sea, en las cartas anteriores de la primera escuela o las originales, se rebatía con argumentos para convencer a los destinatarios de la carta que no adhiriesen a esa gente que predicaba cosas raras. O sea, eran argumentos directamente para contrarrestar la supuesta herejía. Por eso que más o menos con esos argumentos que se decían para contrarrestar esa supuesta herejía, se podía saber de qué tipo era la herejía. En cambio, aquí no. Aquí el argumento es, mira, esto que enseñan los otros no está en el depósito de la fe. Pero no dicen qué es lo que enseñan. Y no lo contradicen tampoco. Sino lo único argumento es, no está en el depósito de la fe. Vale decir, no está en lo que comúnmente se ha enseñado por parte de Pablo o sus sucesores. No sabemos si eso que se llama que llaman el depósito de la fe haya sido un documento escrito, como pudiéramos decir ahora un catecismo, por ejemplo, o era, no sé, algo que estaba consensuado. Pero era algo que estaba consensuado, indudablemente, porque se puede citar. Mira, eso que dice esta gente no está en el depósito de la fe. O sea, con ese argumento basta, no se necesita nada más. Ahora, ¿en qué se basa en el depósito de la fe? Bueno, ahí se nota que estas cartas son paulinas, porque se basa, dice, el depósito de la fe se basa en la correcta interpretación de la enseñanza de Pablo. Correcta interpretación, obviamente, que la podía dar el que escribió estas cartas, ¿cierto? O sea, eso para que entendamos que es bastante difícil en este momento entender bien qué es lo que estas cartas querían contradecir, porque no lo mencionan. Solamente sí mencionan que era gente muy elitista, que sé yo, que tenía una serie de mañas y cosas por el estilo. Pero eso del depósito de la fe es bien interesante, porque significa ya que en ese momento ya estaba clara una tradición que la Iglesia Católica siempre ha hecho como muy importante. O sea, el depósito de la fe se transmite por tradición. No es algo eh, más que haya ocurrido en ese momento, una nueva revelación o cosa por el estilo, no. Es algo que se transmite por tradición y que
los creyentes están de acuerdo que eso es efectivamente lo que se enseñó originalmente. Y eso tiene mucha importancia cuando lo veamos en unas cuantas clases más, para determinar la lista de los libros del Nuevo Testamento, porque el argumento es el mismo. Lo que enseñan estos libros, llámese estos 4 evangelios, las cartas, que sé yo, etcétera, el Apocalipsis, está en el depósito de la fe. Es lo que nos han enseñado siempre. Y aquí este concepto surge en estas cartas. Ahora, una cosa simpática que tienen estas cartas, que al principio cuando se pensaba que efectivamente eran paulinas, cuando hasta 100 años atrás, una cosa así, que no eran de su escuela, es que la forma que hablan de Pablo, o sea, el supuesto Pablo que habla de sí mismo en estas cartas, es totalmente distinta a la del Pablo que habla de sí mismo en sus cartas originales. El Pablo que habla de sí mismo en sus cartas originales es una persona muy humilde, que se vanagloria de ser débil, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio acá, fíjese lo que se habla de Pablo de sí mismo en estas cartas, que es la autoridad absoluta y única de la predicación y orden eclesiástico. Él es el modelo del desempeño ejemplar del cargo de apóstol. Él es el apóstol de la fe ortodoxa. Él es organizador y ordenador de la iglesia. Él es el modelo paternal y maestro superior de los dignatarios eclesiásticos, etc. Entonces uno decía, bueno, ¿qué bichito le picó a San Pablo ahora, que de haber sido tan humilde en otras cartas, ahora sale con un ego extraordinario? Bueno, si se entiende que estas cartas son de la escuela de Pablo y se las sitúa en su ambiente correcto, o sea, años 80, 90, uno nota que estas cartas, en el fondo, y es ahí se delata el espíritu que la escribió, no está hablando Pablo, sino que se habla de Pablo, que es algo distinto. No es Pablo el que está escribiendo, sino que se escribe sobre Pablo, actualizado los problemas que tenían en ese momento. Por eso que la persona que escribió estas cartas, que como digo, no se tiene la menor idea de quién es, han habido algunos candidatos que algunos historiadores han sacado, pero todos han sido desechados porque no corresponden. Entonces, la persona que escribió estas cartas debe haber sido un discípulo, a lo mejor de Pablo, o a lo mejor de un discípulo de Pablo, que le tenía un cariño enorme, enorme. Y da la impresión que debe haber sido una persona de bastante edad, cosa que todos estos recuerdos le deben haber provocado incluso emoción, lágrimas, emoción. Por eso que pinta al supuesto Pablo con estas características, digamos, ¿no? De autoridad absoluta y única de la predicación y el orden eclesiástico, es el modelo del desempeño ejemplar del cargo, apóstol de la fe ortodoxa, organizador y ordenador de la iglesia, modelo paternal y maestro superior de los dignatarios eclesiásticos, etc. Está hablando de Pablo con emoción. Posiblemente lo conoció de muy niño, o no, no sabemos. Ahora, es cierto que en estas cartas nos muestran muchas cosas muy buenas que las vamos a analizar en esta misma clase. Y además dicen algunas cosas que le deben haber ocurrido a San Pablo en sus últimos tiempos, o sea, que estaba en la cárcel, que sé yo, que se sintió bastante abandonado ahí en la cárcel, etc. Bien, sigamos. También en esta categoría, a pesar que de esta escuela, a pesar de que no son atribuidas a Pablo, están las 2 cartas de San Pedro que salen en el Nuevo Testamento. Veamos la primera. Tiene mucha influencia, estas cartas tienen una cierta relación con las de Santiago y Judas también, que Judas Tadeo, que sale en el Nuevo Testamento. Pero una cosa interesante que se ve en las cartas de Pedro, en que ya las 2 formas de hacer iglesia ya están bastante fundidas entre sí.
no hay eso, como se vio. Si ustedes hicieron la tarea que yo les pedí la clase pasada, se van a dar cuenta que de repente Pablo habla a los judíos y de repente Pablo habla a los paganos y trata de hacer argumentos para que los dos hablen entre sí, qué sé yo, etcétera, 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 etcétera. Nadie duda que pueden tener influencia de la predicación de San Pedro porque tienen bastante tendencia judeo-cristiana las dos cartas. Pero las dos formas de ser iglesia ya se habrían refundido, por lo tanto también se piensa que son de entre el año 80 y el año 90. La primera carta está dirigida a los judíos cristianos de Asia Menor. Y lo simpático que, por ejemplo, en el comienzo, saluda a los destinatarios mencionando la Trinidad, pero de una forma que para los judíos sería perfectamente aceptable. Fíjense lo que dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos según el designio de Dios Padre y consagrados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz en abundancia a ustedes. O sea, nombra a la Trinidad, pero de una forma que efectivamente, como vamos a ver un poquito más adelante, un judío cristiano lo encontraría perfectamente normal, no tiene nada de raro. Ahora, se supone que esta carta podría originarse en los requisitos o la preparación que se hacía para los que se querían bautizar. Y eso es algo también interesante, que demuestra que son cartas tardías del siglo I, porque si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de la iglesia pre-paulina o de las primeras, de las cartas del Pablo original, normalmente el bautismo era algo bastante fácil, o sea, la gente se convertía, vale decir, reconocía a Jesús como el Mesías de Israel si era judío, o bien como el Señor, el Señor del mundo, el Hijo de Dios, Señor del mundo, si era pagano, y Pablo inmediatamente los bautizaba. En cambio, aquí ya se nota, como vamos a ver en otros documentos más de esta misma época, que hay una preparación para el bautismo. No es solamente aceptar por fe, como decía Pablo 1, sino que ya hay una preparación. O sea, que, volvemos al asunto del depósito de la fe. Tú para ser bautizado tienes que aceptar el depósito de la fe, ya no, y para aceptarlo tienes que conocerlo. Entonces, tienes que ser preparado para eso. Empieza a surgir la categoría de catecúmeno, que en la época del Pablo original no, era mucho más de forma carismática, como se dice hoy día técnicamente. Entonces esta carta de Pedro, la primera de Pedro, parece ser que muchas de las cosas que dice son en recomendación para la preparación del bautismo. Ahora, destaca que la verdad, por eso que también se supone que es para cristianos del judeocristianismo, además que parece lógico, porque acuérdense que Pablo y Pedro se repartieron el mercado, como yo les decía, y Pedro iba a los judeocristianos, por lo tanto no es nada raro que esta carta atribuida a Pedro vaya dirigida a judeocristianos. Pero aquí refuerza algo que lo vimos en la clase pasada en la carta a los hebreos. O sea, la verdadera Pascua, entendía el concepto judío, Pascua judío-cristiana, es la muerte de Cristo por la cual hemos salvado. Y ya no hay que celebrar otras Pascuas. O sea, vuelve al problema que veíamos en la clase pasada de la carta a los hebreos, que estaban los judíos cristianos muy desconcertados por la destrucción del templo. ¿Dónde iban a ir a celebrar la Pascua si no hay templo? Bueno, insiste más o menos una forma mucho más breve y menos profunda lo que insistía la carta a los hebreos. Veamos. Es una gracia soportar con el pensamiento puesto en Dios las penas que se sufren injustamente. ¿Qué mérito tiene aguantar golpes cuando uno es culpable? Pero si haciendo el bien tienen que aguantar sufrimiento, eso es una gracia de Dios.
Esa es nuestra vocación, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. No había pecado ni hubo engaño en su boca. Eso cita a Isaías capítulo 53, versículo 9, que habla del Mesías sufriente, ese relato de Isaías. Lo vamos a ver más rato. Cuando era insultado no respondía con insultos, padeciendo no amenazaba, más bien se encomendaba a Dios el que juzga con justicia. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados. Eso lo dice Isaías capítulo 53, versículo 4. Cargándolos en su cuerpo para que muertos al pecado vivamos por la justicia. Sus heridas nos sanaron. Isaías 53, versículo 5. Antes andaban como ovejas extraviadas. Isaías capítulo 53, versículo 6. Pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Si le digo más rato, vamos a verlo Isaías, no, lo vamos a ver en la próxima clase porque no creo que alcancemos para esta, pero ahí vamos, cuando hablemos en la próxima clase para introducir el Evangelio de San Juan, ahí vamos a ver en detalle este relato de Isaías del Mesías sufriente, el siervo de Yahvé, que es el capítulo 53, muy interesante. La vida del cristiano, dice esta carta, es un peregrinaje, una diáspora, en camino a otro mundo. Y a este peregrinaje salpicado de persecuciones se accede por el bautismo, prefigurado por Noé, que da origen a la formación de un pueblo sacerdotal. En tiempos difíciles se debe tener una conducta ejemplar para huir de la calumnia exterior que os afrentan como a malhechores. La segunda carta de San Pedro es una especie de complemento de la anterior, y lo curioso es que la cita. O sea, el que hizo la segunda carta de San Pedro es el mismo que hizo la primera carta de San Pedro. ¿Quién haya sido? No sabemos, no lo sabemos, pero recoge seguramente tradiciones petrinas. Y también cita a nuestro querido hermano Pablo como su contemporáneo. Por lo tanto, la imagen que quiere dar el redactor de esta carta es que seguramente las tradiciones que transmite se generaron en esa época es más o menos un poquitito antes del año 65, que fueron ajusticiados los dos en la persecución de Nerón. Y esta carta también es muy parecida a la carta de San Judas que vimos antes en el Nuevo Testamento. La carta de San Judas, no el Iscariote obviamente, que aparece en el Nuevo Testamento, toca varios temas de los que toca esta segunda carta de Pedro y más o menos en paralelo. Entonces la duda es quién influenció a quién. Y en general se supone que Judas la escribió primero y Pedro la conocía. Dos cartas judeocristianas. Porque la de Pedro es un poco más expandida que la de Judas. No es al revés. Y es muy conciliador, como decimos. Ahora, lo simpático cuando habla de Pablo, dice una cosa que se la voy a leer ahí, que es muy simpática. Piensen que la paciencia de Dios con ustedes es para su salvación, como les escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue concedida. En todas sus cartas trata estos temas, si bien en ellas hay cosas difíciles de entender, que los inexpertos y los vacilantes deforman, como hacen con el resto de la escritura para su perdición. Así que don Artemón aquí tiene la solución a su problema. Usted encontró difícil hacer la tarea. El propio San Pedro le costaba entender las cartas de Pablo. ¿Cómo no nos va a costar entenderlas a nosotros también, digamos? ¿Ah? Es lo más simpático esto, miren. Como le escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue concedida. En todas sus cartas trata de estos temas, si bien en ellas hay cosas difíciles de entender, que los inexpertos y vacilantes deformen. Bueno, así que no se preocupen, si les sale difícil leer una carta de Pablo, a San Pedro también le salía difícil, o sea, estamos listos, estamos salvados. Ahora, otra cosa que toca esta carta, que es muy interesante, es igual que la segunda tesalonicense de la primera escuela de Pablo, es qué pasa que la parusía, o sea, la segunda venida de Cristo, no llega
Bueno, ya vimos en la segunda carta a los tesalonicenses la solución que da la escuela de Pablo. Aquí San Pedro, o su tradición, su escuela, da una solución también bien buena, que dice, el retraso de la parucía no es un incumplimiento de las promesas, sino un acto de paciencia divina. Dios nos concede un tiempo suplementario para que nos podamos arrepentir, tengamos tiempo para el arrepentimiento, pero de todas maneras el día del Señor vendrá de súbito. O sea, la razón es, miren, como Dios Padre es tan misericordioso, está dando tiempo para que nos convirtamos. Pero ese tiempo dice, no va a ser infinito. En algún momento vendrá de súbito. Pero no está, es paciencia que Dios tiene a la humanidad para darle tiempo para reconvertirse. Yo lo encuentro muy sabia la respuesta. Ahora, vamos a ver qué tienen en común estas 5 cartas. Las 3 de la escuela de Pablo III y las 2 de Pedro. Eso es lo que se llama, el nombre lo puso Lutero, la doctrina protocatólica. Que se puede, que es una, a ver, hay gente que dice una reforma, pero yo creo que fue, no sé si ha sido una reforma en el sentido, porque cuando hay una reforma hay un líder que hace que esto se reforme. Bueno, y este líder no sabemos quién es, a lo mejor existió, pero no tenemos idea quién es. Pero es raro que haya sido producto de un solo liderazgo único, porque ese nombre habría quedado en alguna parte escrito, como conocido. Y no es así. Pero lo más probable es que haya sido una convergencia de tradiciones guiada por el Espíritu Santo, no cabe la menor duda. O sea, en estos tiempos el Espíritu Santo ha trabajado muchísimo, ¿no? Ha tenido una pega atroz, porque hizo este cambio de mentalidad, que lo vamos a describirlo ahora, que es sumamente importante y que si no hubiera existido, seguramente el cristianismo hubiera desaparecido por muerte natural nomás. Pero no, el Espíritu Santo se encargó de que no fuera así. Y ocurrió lo más interesante de todo esto, que ocurrió antes del año 100. Para que nosotros veamos que el resultado de esta reforma, entre comillas, que fue quizás por etapas, no sabemos, es muy parecido, dejó una iglesia muy parecida a la que tenemos ahora, pero muy parecida. Ya a fines del siglo I había una iglesia muy parecida a la actual. Por eso que Lutero le pone protocatólica, es decir, o sea, católica primitiva. Eso es lo que él quiso decir ahí, ¿no? Y lo reconoce el propio Lutero. O sea, bien, veamos. En el fondo, se pasa de una iglesia carismática, que era la de Pablo I, o sea, el Pablo original, que era prácticamente sin reglas, sin nada, sino que la fe, acuérdense del himno del credo de San Pablo, que lo vimos en esa clase más al principio, son 5 líneas o 7 líneas, no es más que eso. Y mucho por vivencia de fe, o sea, por lo que se llama carismático. Pero se pasa a algo que ya hay un depósito de la fe, algo que está más establecida, y el credo es mucho más largo, no son las 5 o 7 líneas de la carta a los filipenses, sino mucho más. Ahora, ¿cómo se percibe esto? Y este paso de la iglesia de los carismas a una iglesia organizada. El primer punto, estamos en la página 100 por si lo quieren seguir. Se consolidan los cargos eclesiásticos tradicionales y territoriales. Aparecen claramente distinguidos obispo, presbítero y diácono, independiente de lo que hayan hecho, pero en esa jerarquía. Y el obispo es territorial. Ya no es un apóstol carismático que va pasando por una serie de ciudades y va fundando iglesias, como en el caso del Pablo original, de Pablo I. Pablo no fue obispo de ninguna parte.
Él pasaba por Tesalónica, fundaba una iglesia, pasaba por Corinto, fundaba una iglesia, pasaba por Filipos, fundaba una iglesia, pasaba por Éfeso, fundaba una iglesia. Y la dejaba gente encargada por ahí, de ahí. Y después le escribía cartas si veía que había algún problema. En cambio, como resultado de lo que se ve por estas cartas de esta época, las cartas, estas 5 cartas, las 3 de Pablo 3 y las 2 de Pedro 2, para decirle algún nombre, ¿eh? De la escuela de Pedro, ya los obispos son territoriales. O sea, como vamos a ver en la misma clase, Ignacio era obispo de Antioquía. Clemente era obispo de Roma y era el nuevo Cefas. Nada de cuento. Y así sucesivamente. Policarpo era obispo de Esmirna. No andaba paseándose ahí fundando iglesias, ninguno de ellos. Entonces hay cargos territoriales descritos, obispos, presbíteros, diáconos. El presbítero era el que celebraba la mesa del Señor, el diácono ayudaba, todavía no están muy definidos así canónicamente, pero está claro que el obispo es territorial y que el obispo es el que nombra a los presbíteros y a los diáconos, y nadie más, punto. Ahora, ¿cómo se otorgan esos cargos? Por lo que se llama la imposición de las manos. El mismo rito que hoy día se ordenan obispos, presbíteros y diáconos. Eso está clarísimo. Y ahora, ¿quién impone las manos? La sucesión apostólica. O sea, los apóstoles nombraron obispos por imposición de las manos. Y esos obispos nombran a otros obispos o a presbíteros por imposición de las manos. Y se va formando una cadena. Esa cadena se pone especial énfasis que no se debe interrumpir nunca. O sea, un falso obispo es el que no lo nombró un obispo, que estaba correctamente ordenado a su vez. Y un falso presbítero, un falso sacerdote, es uno que no lo nombró un obispo que está bien ordenado. ¿Y cómo se sabe si está bien ordenado? Por esta genealogía que se llama la sucesión apostólica. Y empiezan a aparecer listas de esta sucesión apostólica. Por ejemplo, la de Éfeso de los primeros tiempos se sabe clarita. La vamos a ver cuando veamos San Juan y su escuela. En los primeros 7 obispos están nombraditos uno detrás de otro, desde un apóstol para abajo. La sucesión apostólica. Ahora, los dogmas, o sea, la teología dogmática, lo que es la fe, los artículos de fe, usamos la palabra dogma que se usa ahora, pero seguramente en esa época no se usaba la palabra dogma, está en el depósito de la fe. Y empiezan a surgir, como lo vamos a ver hoy día en la misma clase, los primeros catecismos, para que ese depósito de la fe esté inalterado. Y los que van a ser ordenados, ya sea presbíteros, obispos o diáconos, tienen que ser formados en el depósito de la fe por gente que haya sido ordenada de acuerdo a la sucesión apostólica. Ahora, eso es en cuanto a la estructura. Como ustedes ven, es exactamente lo mismo que hoy día ocurre en la Iglesia Católica o en la Iglesia de Oriente. De los ortodoxos, exactamente igual. Siglo I estamos hablando. Ahora, como la parucía, tal como veíamos, la segunda venida de Cristo, se está trazando, porque Dios es misericordioso y nos da tiempo para que nos arrepentamos, empiezan a surgir lo que se llama listas de normas morales. Y las cartas estas de la escuela de Pablo III, de Timoteo y Tito, dan esas listas. ¿Cómo debe comportarse la gente? Estos códigos de normas morales. Pablo I, Pablo original, nunca dio códigos de normas morales. Dijo, si ustedes creen efectivamente en que Jesús es el Señor y siguen el ejemplo de su vida, van a actuar bien.
Y cuando tenía que retar a alguien, como pasó en una de las cartas a los Corintios, que hablaba de los libertinos, es porque ellos no siguen el ejemplo de vida del Señor. Punto. Nada más. ¿Mm? Esa era la única norma moral. No se necesitaba más, porque eran gente, como les digo, entusiasmada, carismática. ¿Mm? Bueno, aquí ya eso ya hay que sistematizarlo más, pensaron los líderes de esa época. Ya no basta con decir, mire, no, esta cosa, nada más que imitan al Señor y va a funcionar todo bien. Entonces, dan códigos de comportamiento moral. Y ahí aparece un término que hasta ahora no aparecía, que es la piedad. La piedad es un sistema de vida cristiano según esas pautas de códigos morales que se dan en las cartas a Timoteo y a Tito. La persona piadosa es la que se comporta de acuerdo a estas normas morales que aparecen ahí. Eso es en cuanto al comportamiento. Y otra cosa que es muy interesante también en esta época es que aparece ya una sacramentalización institucionalizada. O sea, se establece la forma de celebrar la cena del Señor, lo que podríamos decir un minimisal. Y se establece también la forma de bautizar. Se establece también la forma del sacramento de la penitencia, que antes era más o menos vaga en la época de Pablo I. O sea, la gente confesaba sus pecados como muestra de arrepentimiento y la asamblea decía aleluya, ¿no? y nada más. Bueno, ahora aquí no. Aquí ya al nivel, en esta época de Pablo III y de Pedro, y de las cartas de Pedro, de la comunidad de Pedro, hay una fórmula para perdonar los pecados y tiene que ser un sacerdote, un presbítero o un obispo el que los perdone. No puede ser una asamblea diga ya te perdonamos todos. No, tiene que ser alguien ya algo establecido. Y eso aparece en estos mini catecismos que empiezan a ocurrir en esa época. Y quizás lo más importante que ocurre en esta época también, bueno, pero es muy importante todo, pero quizás lo más importante como reflejo de estas cartas que ya se ve con lo que hemos leído de la segunda Pedro y todo lo demás, es que se empieza a hacer la recolección de documentos que va a formar el Nuevo Testamento. Ya se empieza, todo esto que eran cartas dispersas y evangelios para comunidades propias de los propios evangelistas nomás y cosas así, ya empiezan a coleccionarse y a meterse en un grupo de, de escrituras que van a dar origen a lo que se llama el Nuevo Testamento. Y empieza a haber bastante unanimidad, como lo vamos a ver en unas cuantas clases más, en cuáles son los libros que sí o los libros que no. Ahora, no se llamaba en esa época Nuevo Testamento. Lo que se dice es que se están recolectando los escritos de aquellos que fueron testigos de Jesús, directos de Jesús de Nazaret, o bien que fueron secretarios de los testigos directos de Jesús de Nazaret. Y esos son los que se pueden leer en la Eucaristía. Solo esos. Otros escritos que pueden ser muy comunes, muy buenos de esa época, son solamente para lectura privada. Ese es el ejemplo que se da. Estos se pueden leer en la Asamblea Eucarística públicamente por el que preside, ya sea el presbítero, el obispo, que sea. Entran en la liturgia. Y eso es lo que nosotros después llamamos Nuevo Testamento, y como vamos a ver en unas 3 o 4 clases más, ya a fines del siglo I había una lista bastante sólida de esto. Y los otros no es que se condenen en absoluto. No, no se condena. Y de hecho hay escritos que vamos a ver ahora en esta misma clase que tuvieron mucha divulgación y la han tenido hasta ahora, y uno los puede comprar en las librerías y que son de la época del siglo I también. Esos otros escritos que son muy piadosos, por ejemplo, las cartas de San Ignacio de Antioquía, por un ejemplo,
no se leen en la liturgia, porque no son de los testigos presenciales de Jesús de Nazaret o de sus secretarios, pero sí para la lectura privada son muy edificantes. Ese fue el criterio, lo vamos a ver en detalle en unas cuantas clases más. O sea, hasta esta época, cuando hablaban de las escrituras, se referían al Antiguo Testamento, pero ahora ya empieza a surgir un núcleo, que lo llaman el núcleo, el conjunto de las escrituras que se pueden leer en la asamblea litúrgica, que ya en unos pocos años más, 20, 30 años más, va a recibir el nombre de Nuevo Testamento, y por lo tanto las escrituras tradicionales van a recibir el nombre de Antiguo Testamento. Ahora, estas características que hacen que la iglesia de ese tiempo ya sea muy parecida a lo que es la iglesia católica o lo que es la iglesia ortodoxa de Oriente hoy día, porque los criterios esenciales son los mismos, son exactamente los mismos. Curiosamente le molestó mucho a Lutero, obviamente, porque lo que él quería en una iglesia que no tuviera esa estructura. Para él lo ideal era el Pablo I, el Pablo original, así, absolutamente carismático, sin organización ninguna, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y de hecho las iglesias evangélicas funcionan más o menos así, o por lo menos la rama más importante, no soy experto en iglesias evangélicas, pero funcionan más o menos así, o sea, que, que son pastores itinerantes, en la mayoría de los casos. Ahora, el problema que debatió Lutero, que al final tuvo que reconocer que por eso dice protocatólica, no dice herética o cosas por el estilo, católica primitiva, de que si no imitaba él mismo la estructura, la iglesia luterana se iba a dividir en infinitas iglesias particulares. Por eso que el luteranismo autóctono, el luteranismo que deriva no ideológicamente de Lutero, sino la iglesia luterana, como es la alemana del norte, o la sueca, o la de los países nórdicos, bálticos, qué sé yo, la iglesia luterana, también tiene la estructura de obispos y de obispos territoriales, porque si no la unidad se pierde, que es lo que ha pasado con estos evangélicos de origen norteamericano, fundamentalmente, ¿no? Que en Estados Unidos dicen que hay cerca de 200.000 denominaciones religiosas de origen de esta iglesia evangélica. 200.000. ¿Para cuántos millones de habitantes? 130 y tantos. O sea, hay más iglesias que pueblos, digamos. Y cada una de ellas dice ser la iglesia original, auténtica de Cristo. Y es la iglesia. Hay un libro que tengo yo, en alguna parte lo compré, pero lo tengo en el formato electrónico, porque lo vi en un centro donde yo di clase. Lo encontré bien interesante. Que es una especie de diccionario de las iglesias cristianas más importantes de Estados Unidos, hecho por un norteamericano, por un pastor norteamericano. Obviamente no pone las 200.000 porque el libro sería una verdadera enciclopedia de infinitos tomos, pero no sé cuántas le harán, serán unas 500 páginas el libro y más o menos son 2 por página, o sea, debe ser unas 1.000 que pone ahí, que según él son las más importantes. Y las describe en media página, su origen, qué es lo que dicen, qué sé yo, etc. Y en el prólogo mira eso como algo bueno. Curioso, porque en realidad cuando las iglesias más importantes son más de 1.000 y son contradictorias entre ellas, yo creo que no puede ser bueno, porque en el fondo significa un acomodo de la doctrina cristiana al criterio de algún pastor por ahí que se le ocurrió. Pero él lo mira como algo bueno, porque, como quien dice, privilegia el pluralismo. Algo que hoy día se habla mucho, ¿no es cierto? El pluralismo. Pero eso significa, en el fondo, yo a mi juicio, negar la divinidad de Cristo, porque si Cristo se puede interpretar, si Cristo se supone que dice 1.000 cosas,
no 200.000 ya, pero hablemos de 1000 cosas distintas y contradictorias entre sí, no puede ser una persona que transmite la verdad del misterio de Dios, digo, porque no puede contradecirse a sí mismo en una forma tan masiva. Bueno, eso lo percibió Lutero. Por eso es que al principio predicaba él mucho en contra de la iglesia organizada y al final él terminó organizando su iglesia. Igual que más o menos en criterios parecidos que la iglesia católica. Pero algunos discípulos suyos no siguieron esa rectificación de Lutero de sus últimos años y efectivamente siguieron sus primeras enseñanzas de la interpretación libre de todo, de la escritura, de lo que fuera, y sin tradición, no hay tradición ninguna. La interpretación es libre. Entonces, claro, cada pastor interpreta como le da la gana y funda una iglesia separada, y por eso que en Estados Unidos tenemos 200.000 denominaciones distintas. Pero es interesante, o sea, el propio Lutero, al darle ese nombre, Iglesia Protocatólica, a la doctrina de estas cartas, reconoció que efectivamente la Iglesia Católica del siglo I ya era muy parecida a lo que es hoy día la Iglesia Católica o la Iglesia del Ortodoxa de Oriente. La Iglesia Ortodoxa de Oriente se separó por razones políticas, no hay mucha diferencia ni en su dogmática ni en su forma de organización. De hecho, Lutero pretendió eliminar del canon, o sea, de la lista de los libros del Nuevo Testamento, estas cartas, estas 5 cartas. Pero sus discípulos le dijeron, oiga, hermano Martín, si usted hace eso al final, que esto va a terminar en un caos, ¿no? Y él recapacitó, y por eso que sus enseñanzas ya de la época que usted era más viejito, recapacitó y las incluyó en su Biblia, pero en su primera traducción no estaban. En la traducción final sí que están todas, y tal como están, no aparecen en nuestras Biblias, los 27 libros del Nuevo Testamento. Esto es lo de la doctrina protocatólica. Es muy importante que lo tengan claro esto, porque una de las críticas que se le hace muchas veces a la Iglesia Católica es que, bueno, en la Edad Media que inventó cosas, y en la época de Constantino inventó cosas, y aquí en esto ya demuestra que 200 años antes del nacimiento de Constantino, ya la organización de la Iglesia cristiana era como la Iglesia Católica hoy día. Bien, vamos al capítulo siguiente. Este sí que es capítulo 10, está bien escrito en los apuntes. La tradición eclesial ahora. Bueno, resulta que en el siglo I ocurre algo también en paralelo muy importante, muy interesante, que es que se escriben otros escritos también, que no pasaron a formar parte del Nuevo Testamento, o sea, de aquellos libros que se podían leer en la liturgia, pero que fueron muy importantes y su importancia, como yo les he dicho, siempre se mide por el número de copias que se hicieron de los manuscritos. Y algunos de ellos han tenido un número de copias muy fuerte, o sea, casi del mismo nivel de las cartas de Pablo, por ejemplo. Entonces, eso demuestra la importancia que se les da en el siglo I, ¿no? Porque el hacer una copia de un documento era complejo, porque ya les decía yo que el escribano tenía que fabricar el papel y la tinta, o sea, además de copiarlo. Entonces esto era bastante complicado. Y el número de copias indica, y sobre todo la dispersión geográfica de las copias también indica la popularidad que tienen. Entonces estos libros o documentos pasaron a formar parte de lo que se llama la tradición eclesial. O sea, no es la revelación, no son inspirados, pero sí tienen mucha importancia porque nos reflejan la época, y además hay algunos que tienen una caracterización importantísima en la historia de la Iglesia. Vamos a ver uno. Bueno, no vamos a ver 3, pero vamos a ver primero.
Hay un documento que se llama la Didaché. Entre paréntesis, todo esto se escribió en griego también, exactamente igual que el Nuevo Testamento, griego. La Didaché. El título es Didaché tu dodeca apostolon, que traducido al castellano significa la enseñanza de los 12 apóstoles, o las instrucciones de los 12 apóstoles. Didaché significa enseñanza o instrucción, por eso que didáctico es lo que tiene que ver con la instrucción, con la enseñanza. Este escrito se comenzó a escribir antes del año 70, para que ustedes vean lo antiguo que es. Es anterior a los 13 evangelios escritos después del 70, y posiblemente también anterior a Marcos, pero si no, anda por ahí con Marcos, pero es anterior a San Mateo, anterior a San Lucas, anterior a San Juan, eso no cabe la menor duda. Y es un escrito que reúne tres características. Está dividido en partes. Son documentos cortitos porque era muy caro hacer copias, o sea que en todo esto no suman entre 10 y 15 páginas, sino más que eso. Y la edición en capítulo y versículo es muy posterior, es de la época en que se empezaron a estudiar estos documentos, o sea, Edad Media, por ahí. Tiene una sección de que es un catecismo, o sea, aquellas cosas que hay que enseñarle a los catecúmenos que se van a bautizar. La segunda parte es una forma de realizar la Eucaristía y los sacramentos que nombra, que no son muchos. Pero está la Eucaristía, la confesión y el bautismo, por lo menos. O sea, en la segunda parte un pequeño misal, pudiéramos decir así. Y la tercera parte son medidas disciplinarias. O sea, podríamos decir, es un pequeño código de derecho canónico. Entonces, integra esas tres cosas. Un catecismito, un misalito y un pequeño código de derecho canónico. Se supone, y esto fue creciendo por el tiempo, o sea, los trozos más antiguos son anteriores al año 70 y ya estaría escrito completamente por allá por el año 80, 90. Se supone esto que era un manual para misioneros itinerantes. O sea, para que un misionero que fuera a predicar a cualquier parte, no predicara cosas equivocadas, se le da este librito. Mire, esto es. Por eso es que se habla que a lo mejor el depósito de la fe consistía en documentos como este, como la Didaché. No se olviden que hemos encontrado inscripciones en China, que vienen del siglo I, escritas en chino, sobre el cristianismo, grabadas en piedra. O sea, alguien llegó a la China predicando. Parece que no le fue muy bien porque no dejó rastro, pero por lo menos dejó una piedra grabada, con caracteres chinos nombrando a Cristo. Bueno, esos misioneros que salían y que después nunca más se sabía cómo les había ido porque las comunicaciones no eran muy buenas en esa época, a lo mejor iban con documentos de este tipo, como esta Didaché, las instrucciones de la enseñanza de los 12 apóstoles. El título está re claro. Dice, Didaché tu dodeca apostolon, la enseñanza de los 12 apóstoles. Y hace mucho énfasis en lo que decíamos, en la Eucaristía, el nacimiento, la necesidad del sacramento de la confesión, la importancia del sacramento de los obispos, la santidad de los obispos, la unicidad de la iglesia, etc. O sea, ya vemos que en esa época lo que dicen estas cartas protocatólicas es claro que está. Se las voy a mandar. Se las voy a mandar porque se conserva entera. El otro grupo de documentos muy interesantes de la época son las cartas de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio fue nombrado obispo de Antioquía por San Pedro. San Pedro primero predicó en Antioquía, por eso que se dice que fue el primer obispo de Antioquía, y después se fue a Roma. Y ahí dejó a Ignacio. Ahora, lo interesante de Ignacio es que vivió 90 años. Eso está registrado por
por la historia, o sea, no hay duda en eso. Y fue enviado a Roma a ser ajusticiado, algo parecido que le pasó a San Pablo, a lo mejor era ciudadano romano, también no sabemos, en el año 100, y ahí fue asesinado. O sea, es una persona que en el año 100 tenía 90 años, por lo tanto, debe haber nacido en el año 10. O sea, debe haber sido más o menos unos 10 a 15 años menor que el Señor. Y vivía en Antioquía, que queda cerca, ¿se acuerdan? De Jerusalén. ¿Se acuerdan de lo que dijimos en la iglesia prepaulina? Que después de la muerte de Esteban, los judeocristianos de Jerusalén arrancaron Antioquía. O sea, había mucha comunicación entre Antioquía y Jerusalén. Entonces tenemos unas cartas de un señor que era obispo de una ciudad cercana a Jerusalén y que fue contemporáneo a todos los personajes, desde el Señor, y contemporáneo como adulto, desde el Señor, la Virgen María, los apóstoles, y todo. Y que lo más probable es que haya conocido la mayoría de ellos. Por lo menos a Pedro no cabe la menor duda que lo conoció, porque Pedro lo dejó de su sucesor. Ahora, este señor, Ignacio de Antioquía, cuando iba camino al martirio, o sea, cuando lo llevaban en el barco para ir de Antioquía a Roma, que era un barquito chico, demoraban meses seguramente en llegar allá, escribió 7 cartas, que no cabe la menor duda que son de él, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Magnesia, a la iglesia de Tralles, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Esmirna y al obispo de Esmirna, San Policarpo. Y se sabe desde dónde las escribió, de qué parte del viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la importancia y su testimonio es de vital importancia. Porque como le digo, conoció toda la evolución de la iglesia, desde los primeros, era adulto ya cuando mataron a Esteban. Y vivía donde llegaron todos los exiliados después de la muerte de Esteban. Y por lo tanto, debe haber conocido mucha gente. Debe haber conocido mucha gente del entorno de la primera iglesia. Y además también Antioquía es cercano a Galilea y cercano a Samaria, entonces su testimonio es muy fuerte. Ahora, las cartas son más o menos redactadas en un estilo parecido a la de San Pablo, pero como son todas muy cercanas y dirigidas a la iglesia, a las diferentes iglesias hermanas de él, que en el barco cuando paraba, entonces le escribía la cartita al obispo de esa iglesia para llevarlo a Roma. Y ahí murió en el circo romano, devorado por los leones. Y lo que él subraya siempre en esas cartas es la unidad de las iglesias. Y la unidad de las iglesias se logra siempre que haya unidad entre los obispos en sí. O sea, aquí está claro el concepto del obispo territorial, pero el obispo territorial no es un déspota en su territorio, sino que tiene que estar siempre en unidad con los otros obispos. La unidad de la iglesia se logra cuando hay unidad de los obispos entre sí. Eso es el tema principal y por lo tanto, el episcopado es lo más esencial que hay en la iglesia. Porque cuando no hay un obispo en una ciudad, las ovejas quedan sin pastor. Y cuando no hay un obispo no puede haber unidad con las otras iglesias, porque el que maneja la unidad es el obispo. Tiene que estar siempre unido a los obispos de las otras iglesias. El obispo es imagen de Jesucristo, lo dicen 2 cartas. Es el lugarteniente de Dios. Solo cuando hay un obispo en comunión con los otros obispos hay iglesia. Si no, hay ovejas sin pastor.
Ahora, el tema general es la persecución que él mismo está sufriendo, que la está sufriendo la iglesia completa. O sea, en la época de Trajano la persecución fue universal dentro del Imperio Romano. Entonces, él está sumamente preocupado de eso, porque cuando hay persecuciones tan atroces, entonces efectivamente la posibilidad que haya apostasía es bastante fuerte. Ahora, una cosa muy interesante de él es que él habla de la Virgen María, con ese nombre. El primer testimonio de la devoción a la Virgen María lo da Ignacio de Antioquía. Por lo tanto, es absolutamente falso lo que dicen muchos evangélicos, que la devoción a la Virgen en los católicos empezó en la Edad Media. No, señor, no empezó en la Edad Media. Empezó en el siglo I. En el siglo I. Y el testimonio lo da Ignacio. Fíjense lo que dicen en la carta a los Efesios, capítulo 19, versículo 1. Al príncipe de este mundo le ha sido ocultada la virginidad de María y su alumbramiento, al igual que la muerte del Señor. 3 misterios sonoros que fueron realizados en el silencio de Dios. Él no se refiere a María como la madre de Jesús. Si se refiriera como la madre de Jesús no diría nada, porque obviamente Jesús tiene que tener una madre. Pero lo importante es que habla de la Virgen María, la Virgen María, o sea, ese título. Y lo dice una persona que fue contemporáneo a ella siendo adulto y que vivía cerca. O sea, no cerca como para ir cruzar la cuadra, no, pero en ciudades cercanas. Y en ciudades cercanas donde había mucho intercambio de gente cristiana, como lo hemos visto en la historia. Entonces, es un testimonio importantísimo. Habla de la Virgen María y su virginidad. Al príncipe de este mundo le ha sido ocultada la virginidad de María y su alumbramiento, igual que la muerte del Señor. 3 misterios sonoros que fueron realizados en el silencio de Dios. La Virgen María, fíjense. Por lo tanto, todas esas acusaciones que hacen muchos los hermanos evangélicos, ¿no?, de la divinización de la Virgen, qué sé yo, y la Edad Media, que al principio no. Lea, por favor, las cartas de San Ignacio de Antioquía, se va a dar cuenta que es muy claro. No hay testimonio de que la haya conocido personalmente. Puede que sí. Si cuando él tendría, no sé, 50 años, la Virgen estaba viva. O sea, estaba en este mundo, digamos. Pero no hay testimonio directo que la haya conocido. Eso hay que reconocerlo. Pero sí, insisto, él era adulto cuando la Virgen estaba en este mundo, 50 años tendría que tener más o menos, Ignacio. Vivía en una ciudad cercana donde había mucho intercambio de gente, entonces el testimonio es de primera línea, o sea, no se puede dudar. No es una persona que vivía no sé, en Tesalónica y que no tenía idea de lo que pasaba al lado. No, vivía en Antioquía, cerca de Samaria, Galilea, la Virgen en Nazaret, vivía en Galilea, mucho tránsito en Jerusalén, Galilea y Antioquía, y además él tendría 50 años cuando la Virgen estaba en este mundo todavía. Entonces, muy importante. Sigamos otro testimonio, para que vean también lo que era ser cristiano en esa época, en qué consistía ese depósito de la fe. Doy gracias a Jesucristo Dios por haberos otorgado tan gran sabiduría. He podido ver, en efecto, cómo os mantenéis estable e inconmovible en vuestra fe. Acuérdense que el problema era la persecución de Trajano. Como si estuvierais clavados en el cuerpo y alma a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo os mantenéis firme en la caridad por la sangre de Cristo, creyendo con fe plena y firme en nuestro Señor, el cual procede verdaderamente de la estirpe de David según la carne. Es hijo de Dios por la voluntad y el poder del mismo Dios. Nació verdaderamente de la Virgen. Fue bautizado por Juan para cumplir así todo lo que Dios quiere. Finalmente fue
verdaderamente crucificado bajo el poder de Poncio Pilato y el tetrarca Herodes, y de su divina y bienaventurada pasión somos fruto nosotros, para que mediante su resurrección elevar el estandarte para siempre en favor de los santos y sus fieles, tanto judíos como paganos, reunidos todos en el único cuerpo de su iglesia. Todo esto lo sufrió por nosotros para que alcanzáramos la salvación. Y sufrió verdaderamente como también se resucitó a sí mismo verdaderamente. Yo sé que después de su resurrección tuvo un cuerpo verdadero, como sigue aún teniéndolo. Por eso, cuando se apareció a Pedro y a sus compañeros, les dijo: tocadme y palpadme, y daos cuenta que no soy un ser fantasmal e incorpóreo. Y al punto lo tocaron y creyeron, adhiriéndose a la realidad de su carne y de su espíritu. Esta fe les hizo capaces de despreciar y vencer la misma muerte. Después de su resurrección, el Señor comió y bebió con ellos como cualquier otro hombre de carne y hueso, aunque espiritualmente estaba unido al Padre. Quiero insistir acerca de estas cosas, queridos hermanos, aunque sé ya que las creéis. Carta de Ignacio a los cristianos de Esmirna, capítulo 1, versículo 4. No, capítulo 1 al capítulo 4. Son cartas cortas. Bueno, ese testimonio de Ignacio de Antioquía vale muchísimo. Es clarísimo. En 2 clases atrás alguien me preguntó sobre esto. ¿Cuándo fue que se popularizó la devoción a la Virgen María? Bueno, aquí está la respuesta. Desgraciadamente no veo si esa persona, no me acuerdo quién era, y si efectivamente está aquí o no. Déjenme ver. Me da la impresión que no está. Bueno, qué pena. Porque aquí está hay una explicación clarísima de esto. ¿En qué momento había devoción a la Virgen María? Antes que terminara el siglo I ya era reconocida la virginidad de María y era reconocida como la Virgen María. No veo que esté aquí esta persona. Bueno, qué pena. Ya. Ahora, en el judaísmo se da también en el Antiguo Testamento una imagen de una persona que era muy importante que se llamaba la Gebirá. La Gebirá era lo que normalmente hoy día se supone que es la reina, pero no era la reina, era la reina madre. Era la segunda persona más importante después del rey, tanto en Judá como en Israel. Y la razón era muy simple, porque el rey era polígamo, o sea, entonces ¿cuál era la reina? Dicen que Salomón tenía más de 400 esposas, bueno, pero los otros no serían tan tan exagerados. Pero tenían todos 3, 4, 5, hasta 10 a veces. David tenía hijos como de 6 mujeres o 7 mujeres, qué sé yo. Entonces, ¿cuál era la reina? Bueno, la reina era la madre del rey. Esa no cabía la menor duda quién era. Y eso es lo que se llamaba la Gemirá. Y tenía un cargo muy importante, porque era la intercesora. Cuando alguien le quería pedir algo al rey, normalmente el rey no lo recibía, si era una persona, qué sé yo, que no tenía buenos contactos, buenos accesos, qué sé yo, etcétera. Estaba preocupado de otras cosas el rey. Entonces recurría a la Gebirá, a la madre del rey, y le pedía por favor que le pidiera al rey tal cosa en nombre de él. Y la Gebirá, o sea, la madre del rey, mientras estaba viva, tenía un trono al lado del rey. Era la persona que estaba cercana al rey. Y en el caso del libro de los reyes del Antiguo Testamento, por ejemplo, aquí yo se los puse en una nota al pie de página, en la página 103. Se puede ver el caso de Salomón, cuando fue entronizado a la muerte de su padre David. Cómo se entronizó también a su madre, a Betsabé. Pueden verlo en el libro primero de los Reyes, capítulo 2, versículos 12 al 19. La Gebirá de Salomón, su madre. Y también después cuando
cae la monarquía y se van todos exiliados a Babilonia, el rey, la corte, por Nabucodonosor. El profeta Jeremías, el capítulo 13, versículo 18, cuenta que partieron al exilio el rey y su Gevirá, o sea, su madre. Entonces, no es extraño, ¿no?, que el judeocristianismo le haya desde los primeros momentos, le haya asignado a la Virgen María este papel de intercesora, ¿no?, que tenía la Gevirá. Y por lo tanto, pero eso no tiene nada que ver con la virginidad, o sea, evidentemente, la virginidad es una cosa y la intercesión es otra. Pero la capacidad intercesora debe venir de ahí, y la virginidad, que era algo reconocida ya en el siglo I, la virginidad de María, da pruebas Ignacio de Antioquía en dos de sus cartas. Pasemos a un tercer escrito de esta época. La carta de San Clemente Romano, Papa, a los Corintios. Esta carta también tiene una extraordinaria importancia. Él fue papa entre el año 92 y el año 101, después de Pedro Lino Clemente. Clemente fue secretario también un tiempo de San Pedro y fue nombrado obispo no directamente después de San Pedro en Roma, sino que fue nombrado obispo después de Cleto. Lino y Cleto fueron antes, que duran poco. En esa época los papas, o sea, los obispos de Roma duraban requete contra poco, porque los romanos los mataban al foso de los leones bastante rápido. O sea, era raro uno que durara. Aquí, por ejemplo, se dice que Clemente fue papa durante 9 años. Los anteriores creo que fueron también algo parecido, 6, 7, 8 años, no más. Bueno, Clemente escribe una carta o epístola, o hoy día le diríamos encíclica, que es más larga de lo común, pero de todas maneras no es tan larga, debe ser unas 20 páginas, no es más que eso. Está dividida en 65 capítulos, pero ya les digo, los capítulos a veces son de 4 líneas y son muy posteriores. Él no la divide en nada, sino que son, cuando empezaron a ser estudiadas estas cosas, la dividieron en capítulos para poder clasificar mejor las citas. Ahora, ¿qué le pasaba? Clemente tuvo que escribir esta carta a los corintios porque los corintios habían vuelto a caer en el mismo tipo de problemas que tenían cuando estaba San Pablo vivo y le escribió esa cantidad de cartas que se han reunido en dos, pero que como nosotros sabemos, y yo se lo expliqué, eran como 6 o 7 cartas distintas. O sea, los corintios tenían fama de armar insurrecciones religiosas a cada rato, parece. Entonces, la mismo tipo de problemática que habíamos visto cuando estudiamos las dos cartas a los Corintios de San Pablo empiezan a surgir ahora de nuevo. Empiezan a surgir presbíteros rebeldes, obispos rebeldes, que mandan al exilio al obispo auténtico y a los presbíteros auténticos, que sé yo, cosas de ese tipo. La diferencia fundamental es que la organización de las iglesias en la época de Pablo I, cuando escribe él sus cartas, era mucho más informal que ahora. Entonces ahora Clemente reacciona. Ya no es que reaccione el apóstol que fundó esas iglesias, como fue en el caso de Pablo, que él reaccionó porque él les tenía cariño, porque las había fundado. No, ahora reacciona Roma. Roma reacciona frente a esta insurrección. Ahora, esta encíclica también cuenta otras cosas que son bastante interesantes, porque da testimonio sobre el martirio de San Pedro y los viajes de San Pablo y su posterior martirio. De aquí suponemos que San Pablo, de esta carta, efectivamente llegó a España, cosa que no hay ningún documento de él que lo diga. Él dice que tenía intenciones, pero no dice que haya ido. Pero sin embargo, Clemente dice que sí, que alcanzó a llegar a España. O sea que Pablo
cuando fue llevado a Roma, el César efectivamente no lo castigó, quedó libre por un tiempo y aprovechó de ir a España. No se sabe qué le pasó en España, porque no hay documentos que hayan sobrevivido de él mismo, y volvió a Roma, y ahí fue martirizado. Da un testimonio directo de las persecuciones de los cristianos bajo Nerón, y explícitamente habla de la sucesión apostólica. O sea, él tiene plena conciencia de ser el Cefas de ese momento. Ustedes se acuerdan lo que hablamos de Cefas, ¿no es cierto? Que era el nombre que se ve en las cartas de San Pablo como que la comunidad identificaba a Pedro. Que las cartas de San Pablo son muy anteriores al Evangelio de San Mateo, cuando el Señor nos explica por qué que le dice piedra a Pedro, ¿no? San Pablo, 20 años más antes del Evangelio de San Mateo, ya da testimonio, no explica por qué ese testimonio, pero por uso común, que a Pedro se le llamaba Cefas, y Cefas significa piedra y cabeza, piedra en arameo y cabeza en griego. O sea, ese apodo de Simón, porque nunca lo nombra como Pedro, Pablo. Pablo siempre, una vez habla de Simón y todo el resto habla de Cefas. Después Pedro es una traducción al latín de Cefas. Pero en esa época se hablaba de Cefas. ¿Y Cefas qué significa? Piedra en arameo y cabeza en griego. Entonces no cabe la menor duda de este documento que sin que lo diga Clemente, él se siente que ese es el Cefas de ese momento. Lo vamos a ver por la cita. O sea, el primado de la Iglesia de Roma aquí está clarísimo, o la supremacía papal, como se llamaría hoy día. Él reta fuertemente a la Iglesia de Corintio porque la considera su subalterna, a pesar que él no es obispo de Corinto, él es obispo de Roma, pero la considera su subalterna. Y parte diciendo que pide perdón por no haberse podido dedicar a este problema con antelación, por haber estado muy ocupado con problemas de la Iglesia de Roma. O sea, ahí más parte diciendo, era mi obligación haberme preocupado antes de ustedes, pero no lo pude hacer porque estaba ocupado de otras cosas. O sea, imagínense ustedes ¿qué dirían ustedes mismos si hoy día el arzobispo, no sé, de La Paz, por ejemplo, en Bolivia, para ser un vecino, se quejara de problemas que hay en la iglesia de Santiago de Chile? Todos diríamos, bueno, ¿y qué autoridad tiene este señor para meterse? Evidente. Pero resulta de que Clemente, como obispo de Roma, no tenía ese problema. ¿Por qué? Porque él era Cefas. No tenía ese problema. Por eso que pide perdón por no haberse podido preocupar antes de esos problemas. Porque estaba ocupado. Pero ahora toma el tiempo y escribe una carta que para su época era bastante larga, era unas 20 páginas, 25 páginas, y les dice claramente lo que él piensa. No tiene excusas para meterse en los problemas de Corinto. Miren lo que dice. Si algunos desobedecieran a las amonestaciones que por nuestro medio él mismo os ha dirigido, o sea, si algunos desobedecieran las amonestaciones que por nuestro medio, va a decir Clemente, os ha dirigido el mismo Jesús, o sea, él está hablando en nombre de Jesús, sepas que se harán reos de no pequeño pecado y se exponen a grave peligro. Mas nosotros seremos inocentes de ese pecado. O sea, si ustedes no me hacen caso a las instrucciones que Jesús les está dando por mi medio, por mi pluma, serán reos de grave pecado. Y nosotros, va a decir Clemente y mis asesores, seremos inocentes de ese pecado. Capítulo 59, versículos 1 al 2. También agrega, alegría y regocijo nos proporcionáis si obedecen a lo que les acabamos de escribir impulsados por el Espíritu Santo. O sea, estaremos muy contentos si nos obedecen. No dice, estaremos muy contentos si siguen nuestros consejos. No.
estaremos muy contentos si nos obedecen lo que nosotros les acabamos de escribir, porque nos ha inspirado el Espíritu Santo. Más claro, echarle agua. No cabe ninguna duda que para el autor él es el nuevo Cefas, por la razón. Y además, ese reconocimiento de que él es el nuevo Cefas fue aceptado por todas las iglesias, porque el número de copias que se han hecho de esta epístola es gigantesco en esa época. O sea, esta epístola fue leída no solamente en Corinto y en Roma, sino que en una cantidad de lugares muy grande. O sea, cuando la escribió Clemente, no solamente se la mandó a los corintios, se la mandó a todos los obispos que conocía. Entonces, este documento, en realidad uno dice, bueno, ¿por qué hay gente que dice que el Papa es un invento de la Edad Media? Oiga, lea la carta primera de Clemente, la carta de Clemente nomás. Eso está claro, y es del siglo primero. No hay que ser, no hay que entender las cosas al revés, ahí está clarísimo esto. Bueno, y uno me dice, ¿qué pasa con esta carta? Bueno, si ustedes le preguntan a un evangélico, un protestante, oye, ¿usted ha leído la carta de Clemente a los Corintios? Y la respuesta va a ser típica, Clemente, ¿quién es ese? O sea, ahora yo creo que también si le preguntan a muchos católicos, oye, ¿usted ha leído la carta de Clemente a los Corintios? También le van a contestar, Clemente, ¿quién es ese? ¿Ah? Pero eso, bueno, que no lo sepan los católicos, problema nuestro, ¿no? Pero en los ambientes protestantes obviamente se oculta, no se enseña, no existe Clemente. O sea, claro, saben que existe, pero no lo predican. Además, cabe darse cuenta que este documento fue escrito cuando todavía vivían escritores que escribieron documentos que entraron en el Nuevo Testamento, que por lo tanto podían tener mucho ascendiente. O sea, en esa época tiene que haber estado vivo el autor de las cartas pastorales, debe haber estado vivo Pablo III, aunque no sepamos quién es, pero debe haber estado vivo. Y también debe haber estado vivo el autor del libro del Apocalipsis, Juan, que vamos a ver qué Juan es, pero estaba vivo. Entonces, por prestigio solamente, hubiera sido más lógico que los corintios hubieran ido para ese lado. Preguntémosle a Pablo III qué opina de este problema. Además que ya Pablo I había intervenido Corintio, ¿no? Entonces parecía lógico. Preguntémosle a Pablo III. No, Clemente, el que tiene que resolver. ¿Quién? Clemente. ¿Por qué? Porque es el nuevo Cefas. Ahora, tuvo tanto prestigio Clemente que también creó una escuela, pero la escuela no tiene mayor importancia porque entonces hay una carta segunda de Clemente, en fin, hay unos escritos también que se le atribuyen a Clemente, como unos escritos que se llaman las pseudo-clementinas, etc. Pero la importante es su carta real, la carta original. Ahora, en el siglo I también se escribieron varios escritos judeo-cristianos, que eso cuesta bastante encontrarlos en castellano, desgraciadamente, ¿no? Porque, bueno, se desapareció la iglesia judeo-cristiana y estos escritos quedaron en el olvido. Pero eso no quiere decir que no hayan habido escritos judeo-cristianos. Sí, varios. Hay uno muy interesante que se llama el libro segundo de Enoc, unas odas de Salomón, y unos oráculos civilinos, que son libros cristianos, o sea, no son libros judíos que hayan entrado después en el judaísmo rabínico, no, pero son libros judeo-cristianos, o sea, se palpa netamente el espíritu judío de alguien que, ¿cómo se llama? Recibió el anuncio mesiánico de Jesús de Nazaret y adhirió a él. ¿Cuánto nos quedan? 4 minutos. Bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Porque el que quiera ver, entre paréntesis, algo sobre los escritos del judeo-cristianismo del siglo I, ahí en la página 106, en una nota, hay un libro muy bueno del cardenal Jean Danielou, un gran teólogo, experto del Vaticano II. Falleció en 1974 y escribió un libro sobre el judeo-cristianismo bien interesante, el más completo que conozco.
Teología del Judeocristianismo, que fue publicado en castellano por Ediciones Cristiandad en Madrid en el año 2004. Bueno, en la bibliografía lo pueden ver. A ver, vamos a ver las preguntas.